Berserker Barrage. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo chismosón con las noticias más importantes del cine geek internacional que tenemos. Pues andale pues que vamos a hablar. Esta es la cuarta parte, sí, de las películas canceladas de Marvel, ¿no? Que ahorita seguimos en Marvel. Ya después, si quieren, le seguimos con DC, ¿no? Que también está interesante. También debe tener un chingo de cola que pisarle, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las que fueron casi las primeras películas que se estaban planeando en el paracine de Marvel mucho antes del MCU, ¿no? Y que, pues, anunciaron, se dijo, hay mucha historia muy buena, chismorronga aquí. Los media también. Entonces está muy interesante esta información. Creo que está perrona, debo decirlo, ¿no? Me la pasé muy bien en la investigación. Entonces está muy bueno el chisme, les voy a decir. Y bueno, también después llegamos a la parte 10, décima entrega de los actores que nos entregaron un personaje icónico o que también es un personaje encasillado, ¿no? Este es un especial de actores que provienen de series, porque llegamos a pues, la parte 10 y hicimos este especial, que es de puras series. Son puros actores que usted conocerá porque salieron en series de televisión, ¿no? Que segurísimo usted conoce y recuerda, ¿no? Y por último tenemos noticias rápidas, que sí, era cierto el rumor totalmente que Superman no iba a usar calzones, güey. No iba a tener esos shortsotes, esos calzonzotes que le pusieron, ¿no? Y se los terminaron poniendo casi un día antes de comenzar a filmar, porque en las pruebas de vestuario, en los concept arts que han mostrado ahora, no los traía. A mí se me hace que se veía mejor sin el calzón, pero sí de repente lo ves y dices tú, le falta color, ¿no? Le hubieran puesto un calzón más chiquito, ¿no? Una chiquitanga, sí. Chiquitanga. Algo más no tan calzonzón, pero creo que también entender por qué lo hicieron. Porque si le ponías calzón chico, pues se le iba a ver tambache, cabrón, ¿no? El súper tambachón, cabrón. He dicho, no está bien. Y sí, también es entendible. Por eso le pusieron esos como shorts, ¿no? Que pues son más discretos, no son tan exhibicionistas, ¿no? Y no es como el calzoncillo, ¿no? Que aunque Superman sí inició con el calzoncillo, pues no tanto con el short. Pero bueno, ¿no? También se veía bien sin el calzón, debo decirlo, ¿no? Aunque sí, a nivel de colorimetría, siento que le faltaba algunas cosillas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre eso. Y también que tenemos nuevo traje de Punisher ahorita que está grabando. Ya terminó de grabar, creo, su Special Presentation. Y ahorita se va a ir a grabar Spider-Man. Y tenemos un nuevo traje que por fin le hace justicia al personaje en su versión de este güey, de Jon Bernthal. Porque ya antes habíamos tenido otras versiones de Punisher con trajes buenos, pero este güey creo que había tenido nomás como una camiseta y cosas así, ¿no? Nunca nada tan sobresaliente. Pues ahora lo va a tener, ¿no? Y creo que pues se ve perrón, debo decirlo que se ve varaz, ¿no? Y bueno, esto es solamente un poquito, tenemos mucha más información, mucho más chismorrongo, sabrosongo, así que usted acomódese el tambache así como Superman se lo iba a acomodar. Póngase cómodo, o póngase, acomódese la almohada si se va a echar una jetita, ¿no? Un sueñito. O pues póngase las pilas de una vez, ¿no? A comenzar el aseo de la casa, ¿no? La trapeada, la lavada de trastes, ¿no? O el arreglo de la... Normalmente la gente vería estos videos de la mañana, ¿no? Pues bueno, ahí cuando inicias a hacer el aseo de la casa, a ponerte activo y todo, pues aquí pones el videito y te entretienes en lo que haces todo. Pues que dura suficiente tiempo como para hacer todo el aseo de la casa, ¿eh? O si no, echarse una buena ducha. O si no, pues ahí distraerse en el trabajo, que de repente es medio tedioso, ¿no? Si es una rutina como muy repetitiva, pues puedes hacer otro tipo de... Puedes escuchar esto mientras trabajas, ¿no? Etc., ¿no? Usted ya se la sabe, así que pues aproveche el material, aproveche el contenido. Y vamos, de una vez, pues a la información. Vámonos. Sí, ya hemos tenido 3 entregas previas de proyectos cancelados de Marvel. Si usted no los ha visto, puede buscarlos aquí en el canal. Pero, curiosamente,
nunca hablamos de esos primeros intentos. De algunos en el primer video sí, ¿no? Y ya hablamos más posteriormente de secuelas y otros proyectos anunciados que tampoco se concretaron. Pero no hablamos de estos que fueron los primeros que pasaron por... Se le llama Production Hell. Se le llama así como producción del infierno. O infernal. Que es un proceso tan complicado, a pesar de que intentan superar esto y que se concreta el proyecto, al final pues no termina pasando nada. Y hay historias muy buenas, está muy interesante, hay chisme muy sabroso, incluso sobre cierta película que la gente cree que sí existió, pero realmente no de manera legal. O sea, una película que ahorita la puedes ver, que ya dejó de ser Lost Media, porque antes era un Lost Media, pero no salió de manera oficial. O sea, no existe de manera legal. Solo ilegal. Porque incluso destruyeron hasta los masters. Curioso, ¿no? Pero bueno, tenemos mucho chisme, muy sabroso, muy variado. Y de historias muy buenas, de proyectos que lamentablemente pues nunca vieron la luz, ¿no? Pero sin duda llamativos y que vale la pena mencionarlos, ¿no? Vamos a iniciar con esta, que es la que les decía. De Fantastic Four, ahorita que acaba de estrenar una nueva versión de los Cuatro Fantásticos, que es Fear Steps. Pues está padre hablar de esta. De hecho, en la película sale, pues dijeron que todo el elenco, yo nomás vi a dos, ¿no? Pues lo reconocí a dos. De esta película, dicen que en Fantastic Four Fear Steps salen ahí. Pues yo solo reconocí a dos. Y esta película pasa algo súper curioso, ¿no? La hicieron con 2 pesos, cabrón, ¿no? Creo que muy poco presupuesto. Si acaso fue $1 millón lo que costó, fue mucho, ¿no? O sea, le hicieron con 2 varos, ¿no? Y ahorita les digo que la pueden ver de manera ilegal porque realmente nunca se estrenó. O sea, las versiones que tú puedes encontrar en todas partes son versiones bootleg, copias del máster original. Pero no existe un máster verdadero. ¿Por qué? Porque fue destruido, sí. De hecho, esta película nunca debió haber visto la luz. Fue cancelada por la misma Marvel, en ese entonces, la dueña de los cómics. Y se enteran que hicieron esta película, la ven y dicen, está culerísima. No queremos que salga a la luz, o sea, nada. Y eso que ya se habían mostrado trailers en ciertas películas y todo, ¿no? Pero hicieron ellos, todavía se podía tapar el sol con un dedo en ese entonces porque no existía internet. Entonces sí hicieron como que nunca había existido y desmentían que había existido, aunque la gente decía, pero es que yo vi un tráiler, pero no había manera de probarlo porque no había cómo tú grabaras algo, no había internet, a menos que tuvieras una copia en ese momento y tú se la mostraras, pero era imposible, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron, como sabían que iba a dañar la imagen de los personajes o la venta de los cómics, lo que hicieron fue pues comprar todos los masters y toda la película y todo lo que había invertido la compañía de este proyecto para destruirlo. Y eso lo hizo Avi Arad. Avi Arad siempre fue niño rico y él trabajaba en Marvel y invertía el dinero de los papás en Marvel. Y este güey pues siempre estuvo obsesionado con los cómics. Entonces, como para no afectar el negocio, lo que hizo fue comprar todos los masters de la película directamente a la compañía que la había realizado, que era el productor que se apellidaba Corman, ¿no? El productor. Y destruyó todos los masters, o lo que se suponía eran todos los masters, porque no contaba con su astucia, güey. Alguien había hecho copias ilegales del máster, ¿no? Y gracias a esa persona que la verdad se la pirateó, ¿no? La verdad fue en contra de la ley, hizo una copia ilegal. Gracias a eso podemos verla hoy en día. No con la mejor calidad, pero podemos verla. Porque todo el máster y todo el contenido original, todo fue destruido. Porque supuestamente esto iba a afectar a la película y no sé qué tanto. Y por muchos años fue una leyenda del internet y fue los media y todo el mundo decía que existía y hay gente que lo desmentía y gente que decía que sí, gente que decía que no, hasta que un día esa persona que tenía una copia en VHS, güey, la sube a la red y entonces se comprueba que existía la pinche película, cabrón. Pero pasó mucho tiempo, muchos años, no se supo nada.
Es muy curioso. Todavía recuerdo que se contaban historias así de terror de esto. Que decían que era asquerosamente horrible. Sí está mala. Pero está más mala la del 2015 y las de los 2000 son aún peores, cabrón. Sí. Esta se parecía más a los cómics. Es mala también. Pero pues no es que también lo que hayan hecho posterior sea muy bueno tampoco, la verdad, ¿no? La única rescatable es la más reciente y aún así no le fue bien, ¿no? Pero bueno. Súper interesante esta historia. La gente o la generación actual cree que esto sí se estrenó, pero ya les conté la historia como fue. Y literal, pues nunca vio la luz en cines. Se canceló todo esto. Los actores, pues, nunca pudieron decir yo estuve en el proyecto. Tenían que echar mentiras, ¿no? O sea, fue algo muy, muy extraño. Que ahora ya, pues ya se reconoce que existió la película y todo, pues. Y la puedes ver de manera ilegal, pues, pero no se puede ver de manera legal, es lo curioso. Pero bueno, es una historia por demás interesante, ¿no? Que si alguien no te la cuenta, pues tú desconoces que realmente fuese la historia verdadera o el proceso de su historia, ¿no? Y bueno, tenemos otro proyecto que este se anunció, estuvo cerca de realizarse y también al final, pues por diversas cosas no pasó. Esto sucedió a mediados de los 80, más o menos 85, 1985, ¿no? Y se planeaba hacer una película que se basaba en este personaje de los X-Men, en Dazzler, que es esta mutante que puede cantar poca madre, ¿no? Era un personaje que era popular y un productor como que le gustaba mucho este personaje y dijo, pues yo quiero hacer una película de ese personaje, de esa tipa que canta, ¿no? Y se buscó a la modelo Bo Derek, que estaba comenzando en la actuación en aquel entonces. Era muy guapa, una rubia natural, guapísima, un cuerpazo, ¿no? Y todo en ese entonces. Y le ofrecieron protagonizarla. Obviamente ella dijo que sí. Y esto era como para poder buscar inversionistas. Esto hasta la fecha se sigue haciendo. A veces se anuncian cosas cuando no tienen prácticamente nada, ¿no? Y eso se hace para conseguir inversionistas o interesados para que el proyecto se concrete. Y eso fue lo que pasó. Este director dijo, bueno, voy a anunciar a Bo Derek, voy a decir que el proyecto se quiere hacer y a ver quién más gente le entra, me banquea el proyecto, lo pagamos y ya todos ganamos, ¿no? Pero bueno, y esto se iba a hacer, se anunció y todo, en revistas y toda la cosa, pero al final se contrató un director que en ese entonces tenía muy mala fama, que era John Derek, ¿no? No sé si sea Derek, como se apellida como Bo Derek, qué raro, ¿no? O sea, me equivoqué de nombre, no lo sé. Pero ese director estaba odiado en ese entonces, y yo no entiendo por qué los productores lo anunciaron a él. Y eso hizo que todos los que ya estaban dentro del proyecto lo abandonaran, y esto ocasionó que al final, pues no se hiciera. A veces pasa, ¿no? Pero probablemente haya sido esto como lo que les cuento, un gancho para conseguir inversionistas y concretarlo. No es que estuviera avanzado, no es que tuvieran algo como tal, y hasta la fecha siguen haciendo estas mañas, estos trucos, ¿no? Para conseguir dinero. Pues bueno, parece que esto fue el caso y al final pues nunca se hizo, ¿no? Aunque sí se anunció que tenían a esta actriz, se anunciaron los planes, pero al final con ese nombre de ese director complicado, pues no lograron captar a los inversionistas y por eso nunca se hizo, ¿no? Pero de que estaba en plan, estuvo. Eso es como una historia interesante de que sí lo querían hacer, ¿no? Después tenemos esta otra que, híjole, de Spider-Man se hicieron o se planearon montón de proyectos para hacer película, ¿no? Si son, aquí vamos a tener dos versiones, pero si son 8 antes de la que vimos, que fue la de Tobey, son pocos, creo que incluso son más, ¿no? Y bueno, esta es la primera que se anunció en ese entonces, que era el Spider-Man de Canon Films, compañía que pues había hecho Terminator, ¿no? Y bueno, este proyecto pues pasó por muchísimos problemas, se hicieron un montón de guiones, como unos 4 o 5, ¿no? Pasaron 1000 directores, ¿no? Que cada director quería hacerle cambios, quería hacer cosas, entonces fue un desmadre, ¿no? Esto fue tan largo el proceso, imagínate, el proceso es la compañía estaba de poca madre exitosa y llegó al punto en el que se fue hasta la bancarrota la compañía, ¿no? Entonces pasó todo el proceso de la compañía intentando concretarlo y nunca se concretó. De hecho se dice que parte del material que se tenía para la película se fue reutilizando en otros proyectos, ¿no? Como esa película de Van Damme que es malísima, cabrón, pero bueno, sí me gusta. Ay, no, Cyborg, de Cyborg, ¿se acuerdan? Que es mala,
muchos de los elementos se reutilizaron de la producción de Spider-Man, locaciones y cosas que habían construido en ese proyecto, que también de hecho creo que era la secuela también de Masters of the Universe. Y porque ellos también hicieron la original de Masters of the Universe, la película con Dolph Lundgren. También le hicieron estos güeyes. Entonces ellos habían hecho dinero sin querer queriendo, como el burro que tocó la flauta, cabrón. Entonces querían hacer Spider-Man pues para llenarse de los bolsillos de billetes, cabrón, pero al final no se pudo hacer, ¿no? Y bueno, los derechos pasaron a una compañía que se llamaba 21 Century, ¿no? Y ellos tenían los derechos y curiosamente no se sabe cómo Marvel se los termina vendiendo a Columbia, quien después posteriormente es comprada por Sony y se termina convirtiendo en Sony Pictures. Pero hubo un conflicto muy, muy largo de combate, en juicios, alegando estos güeyes que ellos tenían los derechos de Spider-Man y que no entendían cómo se los habían vendido a Sony, bueno, a Columbia Pictures, si eran de ellos, de los 21 Century, ¿no? No confundir con la 20th Century Fox, que era una compañía distinta, ¿no? Pero bueno, al final les dijeron que los habían perdido porque no los usaron, ¿no? Y ese fue el alegato. Y lamentablemente cuando cayó en manos de Columbia, el contrato era tan cabrón y tan con ningún hueco que tienen los derechos de Spider-Man de manera infinita, ¿no? Cuando se los compraron, no se los pueden quitar, cabrón. Es un pedote. Entonces Sony, o sea, sin querer queriendo, obtuvo este personaje, prácticamente porque se lo quitaron a los otros de manera ilegal, y ellos se lo siguen quedando de manera ilegal, porque también su contrato burla muchas de las reglas que no deberían ser así, ¿no? O sea, se quedaron con el personaje a huevo, cabrón, ¿no? Y hasta la fecha lo tienen mal usándolo y todo, pero a la fecha lo tienen, cabrón, ¿no? Pero bueno, este proyecto nunca se hizo, nunca se concretó, pero es una historia muy, muy larga y muy interesante, debo decirlo, de años y años de planeación que no llevaron a nada, ¿no? Después tenemos, sí, Wolverine and the X-Men, sí, que esta la iba a hacer Carolco Pictures, que también creo que era pariente de esos otros, ¿no? Carolco, ¿qué había hecho? Es que estas productoras hicieron muchas películas desde entonces. Incluso se fusionaban o se juntaban, porque a veces no eran compañías grandes y tenían que juntarse entre varias. Carolco, ¿qué es lo que hizo? He visto, creo que hizo Robocop, ¿no? O eso fue Neon, no. Orion. Carolco, ¿qué hizo? Hizo una película, porque recuerdo el nombre de Carolco, pero bueno, esa productora quería hacer este proyecto. En el año de 1989, Stan Lee, que todavía era el mandamás de Marvel, se juntó con el otro productor que se llamaba Chris Claremont, y junto a Carolco quisieron realizar este proyecto, ¿no? Con la coproducción de James Cameron, quien les iba a ayudar también con la historia y con los guiones, ¿no? Que James Cameron, pues creo que Carolco fue Terminator también, ¿no? O de parte por ahí están relacionadas con Terminator, creo que por ahí también, ¿no? Es que la Terminator se produjo con muchas compañías diferentes, juntándose, pues. Pues bueno, James Cameron está involucrado en esto. Y se iba a hacer, y querían a Bob Hoskins, imagínate, güey, sí, el que interpretó a Mario, ¿se acuerdan? En la película terrible de Super Mario Bros. Y también que salía en Roger Rabbit, ¿no? Son los proyectos que más gente ubica de este güey. Como Wolverine, pero no mames, pues sí estaba bien peludo el cabrón. Y estaba pues chaparrito. Pero pues no, Wolverine era mamado y todo, y este güey pues no, pero bueno. Y querían a Angela Bassett como Tormenta, como Storm. Y había otros personajes que querían incluir, como Jean Grey y otros más, ¿no? Habían contratado incluso a escritores de los cómics para que trabajaran en el guión de la película. Se iba a realizar, había avanzado, pero pasaron los años y no pasó nada. Al final esta compañía Carolco se fue a la bancarrota y pues nunca se hizo el proyecto. Y quedó como esta simpática historia de que Bob Hoskins iba a ser Wolverine y la gente cree que es como una broma. Porque no te lo puedes imaginar como Wolverine, pero sí. Y es que este güey pues tenía un físico pues no muy trabajado, pero un físico musculoso, y estaba muy peludo, y han de haber dicho, pues este cabrón le queda perfecto ser Guepardo, ¿no? Pues así, al igual que pensaron que también le quedaba ser Super Mario Brothers, ¿no? Super Mario Bros. Pues bueno, esa es una historia muy curiosa, la cual pues no llevó a nada, porque pues nunca se hizo esta película, pero está bien padre saber que existió este plan, aunque suene como broma o chiste, o no posible,
pero pues sí se estaba haciendo, ¿eh? Después tenemos a está bien interesante, Silver Surfer, sí, en la primera versión del año 1989. ¿Cómo es que existió el plan de hacer esta película? Pues está bien padre la historia, güey. Se realizó un corto en una escuela de cine. Un corto que quería demostrar las capacidades de una tecnología recién descubierta llamada CGI. La cual hoy pues domina el cine, ¿no? Pero en ese entonces eran los primeros pasos para mostrar esta tecnología. Y este corto que usted lo puede buscar ahorita, vaya a buscarlo a YouTube, véalo ya que termine de ver el video. Busca este corto y lo puedes ver totalmente gratis. Ahí está subido en muy buena calidad. No dura mucho, dura como que 15 minutos. Y se hizo para mostrar esta tecnología para que más compañías del cine que en ese entonces no confiaban en efectos por computadora, pues se animaran. De aquí salió la tecnología para Terminator 2, ¿no? Curioso, de aquí salió. Este fue el proyecto, el corto, que hizo que se diera paso al T-1000, ¿no? Que conocimos en Terminator 2. Pero bueno, en este corto se mostraba a este personaje, ¿no? Al Silver Surfer, de este tono plateado, que tenía reflejaba cosas. Era algo totalmente novedoso en ese entonces. Y fue un madrazo este corto. De hecho, dejó a los cineastas con la boca abierta, ¿no? También gracias a este corto existen los efectos de Jurassic Park, por cierto, porque es la misma compañía. Pues bueno, vieron este corto y muchas compañías dijeron, no, huevo, hay que hacer la película de Silver Surfer porque si ya existe esta tecnología, ay, pues facilito la hacemos, cabrón. Así dijeron, ¿no? Y en ese entonces Quentin Tarantino había triunfado con Reservoir Dogs o Perros de Reserva. Y dijeron, que Tarantino lo haga. Claro, este es un talento, Tarantino es un joven talento. Estamos hablando del 89. Joven talento, que se encargue. Y Tarantino dijo, Simón, a mí me encanta, se ve increíble. Yo la hago, ¿no? Y con la productora Constantin Films, que hasta la fecha sigue existiendo, que es una subdivisión ahora de Columbia Pictures, ¿no? Curiosamente. Pues bueno, los guiones fueron tan malos, tan culeros, y no avanzaron nunca de manera correcta que este proyecto terminó cancelándose. Sí intentaron realizarlo, fueron años y años de estira y afloja, y se decía que sí, y se decía que sí se iba a hacer, que sí, que no, y al final nunca se hizo, a pesar de que era muy sorprendente este corto, este avance, ¿no? Pero pues al final se echaron para atrás, ¿no? Curiosamente. Pero bueno, es una historia muy interesante. Y les digo, si quieren ver el corto, vayan y busquen lo que está aquí en YouTube. Y ahí lo pueden ver. Está bien interesante. Y si lo ves vas a decir, ¿por qué se parece un poco a Terminator 2? Porque usaron esa tecnología e incluso ese mismo enfoque de calidad visual se parece mucho a Terminator 2. Véanlo y se van a dar cuenta, ¿no? Van a sentirse... No sé si James Cameron lo copió o no sé cómo estuvo, pero pues ahí está, ¿no? Se parece demasiado a Terminator 2. Véanla y van a decir, no mames, James Cameron se copió esto y hizo Terminator 2, ¿no? Sí, se ve idéntico, cabrón. Así que véanlo y me darán la razón. Y bueno, no fue el único intento para Silver Surfer, ¿no? En el año 2000, ya muchos años después de que este otro proyecto previo se intentara realizar, se volvió a intentar, pero con otra compañía, el que se hiciera una producción de Silver Surfer, ¿no? Esto ya en el año 2000, o sea, ya había pasado un madral de años, ¿no? Y bueno, en ese entonces, 20th Century Fox ya se había hecho con los derechos de X-Men y de Fantastic Four. Y a X-Men ya la habían estrenado y le había ido bastante bien. Entonces dijeron, vamos a hacer, porque ya existen los efectos de esa otra compañía, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer una película propia de Silver Surfer porque pues ya existen los efectos que la otra compañía no utilizó y los podemos usar nosotros, ¿no? Entonces, casi a la par de que ya había salido X-Men y había sido un exitazo, estaban realizando este proyecto. Pero de vuelta sucedió lo mismo. Como es un personaje que no se le puede amarrar de muchas maneras o hacerle cambios como si se le puso a hacer a los X-Men, y no podía situar una historia que fuera fácil de asimilar como en la Tierra o algo así con el personaje, pues nunca se pudo hacer nada, ¿no? Al final
después de 3 o 4 guiones distintos, que todos eran malísimos, pues no se pudo hacer. Y los güeyes que leían los guiones, ¿no? Decían, son terribles los directores. Dijeron, no, no, no. Y todos los directores que se llegaron a anunciar o a comprometer con el proyecto, terminaron abandonándolo, ¿no? Entonces al final el proyecto quedó en el olvido, ¿no? Y ya posteriormente, ya usted sabrá la historia, se hicieron las películas que conocemos de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y en la segunda hicieron obviamente incluyeron a Silver Surfer, ya con una tecnología mucho más avanzada de CGI, ¿no? Ya no esta tecnología, una tecnología muy superior, porque ya habían pasado un chingamadral de años. Esta tecnología ya había mejorado, ya había evolucionado, ¿no? Muchísimo, pero muchísimo, casi 10 años, ¿no? Ya era más chingona, ¿no? Aunque igual quedó bien culera la película. Es que ese fue el problema siempre, ¿no? Esta película nunca pudo encontrar un guión correcto. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ese problema, fíjense cómo se arrastró incluso hasta las propias películas de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Para que vean. Y bueno, después tenemos a Iron Man, versión de los 90. Sí, en ese entonces, imagínate, estamos hablando, ¿qué sería? Como mediados de los 90, ¿no? Existía el plan de adaptar esta historia de Iron Man, pero pasó por demasiadas manos. O sea, si no les miento, si fueron 20 cabrones es poco. O sea, todo es un peor desmadre, peor aún que lo que pasó con Silver Surfer. Peor. O sea, Iron Man sí cayó en un director, en otro director, en otro director, en otro director, con otro protagonista, fue un desmadre. Así que aquí más o menos voy a resumir todas las versiones a lo más sobresaliente, ¿no? Que originalmente el plan es que, sí, el villano que se iba a presentar de Iron Man era MODOK. E incluso se quería al chaparrito de este actor, Peter Dinklage, para interpretarlo. En una de las tantas versiones que vete a saber cuál fue, cabrón, porque son como 20. Después de un montón de actores, el que más resonó, porque en ese tiempo había hecho había hecho Top Gun y muchas otras, pero la reciente en ese entonces era Misión Imposible. Y era como el nuevo chico de acción joven, imagínate a Tom Cruise, cabrón, ¿no? Que él lo querían como protagonista. Esto usted ya lo habría escuchado en algún lado. Usted ya sabrá que esto se dijo, ¿no? Pues bueno, Tom Cruise como protagonista y era el plan, ¿no? La 20th Century Fox que quería hacer esto. Ellos habían intentado conseguir los derechos, los tuvieron un tiempo y los terminaron perdiendo porque nunca pudieron concretar el proyecto, ¿no? Nunca se pudo avanzar por no sé por qué nunca pudieron hacerlo. O sea, pero fueron demasiados cambios, es una locura, ¿no? Hablar de cada uno nos tardamos una hora, ¿no? Más de 2 horas. Pero bueno, se hicieron muchos intentos. Avi Arad estuvo involucrado en muchos de estos, incluso el Kevin Feige estuvo involucrado en alguno de estos, pero nunca funcionaron y nunca se pudo hacer. Hay otro punto a mencionar. Iron Man nunca fue tampoco uno de los grandes héroes o uno de los grandes cómics o que vendiera demasiado. Siempre fue así como, ¿cómo decirte? Sí, fue un personaje muy segundón de Marvel. No, sí andaba allí, cabrón, pero nunca fue tan popular. No sé cómo diablos lograron que cuando se lanza la versión que inicia el MCU se volvió popular, porque él no era popular. No lo era. Incluso hasta la caricatura era como a nadie le gustaba. No era tan popular como Spider-Man, por ejemplo. Y nunca lo había sido. Curiosamente, este personaje fue el que levantó y creó el MCU, ¿no? Pero hasta Marvel y los involucrados Disney estaban sorprendidos de que esta película funcionara tan bien y que se convirtiera en un personaje tan icónico, ¿no? El Iron Man. Pues bueno, antes, aunque lo intentaron, nunca se pudo. Y aunque pusieron una cara reconocida en ese entonces, que era Tom Cruise, ni así pudieron sacar adelante este proyecto, ¿no? Curiosamente. Tenemos otro que quizás usted no lo conozca y no lo culpo, porque Deathlock tuvo una racha de fama. Pero en ese entonces todos los cómics eran así como oscuros, macabrones y con temáticas oscuras, porque se había puesto de moda gracias a Spawn, ¿no?
Y todos los cómics eran así, lúgubres, temáticas violentas, ¿no? Personajes misteriosos, todo era así, gracias a esa generación que se creó en ese entonces por, como les digo, Spawn, ¿no? Y por ahí del año 2000 se estaba planeando una adaptación de este personaje, porque en ese entonces ese tipo de cómics, ese tipo de historias, ese tipo de personajes violentos, pasados de lanza, era lo que estaba de moda. Entonces dijeron, pues hay que hacer esta adaptación porque es lo que está chingón, cabrón, ¿no? Y bueno, Paramount iba a realizar la película, ya se había hecho con los derechos, y esto gracias a Avi Arad. Avi Arad trabajaba en Marvel y Avi Arad ya quería comenzar a producir películas propias de él, ¿no? Con distintos estudios. Y él iba a ser productor de este proyecto, ¿eh? Chingosísima la trama, ya sabemos el futuro, ¿no? Y bueno, él quería a Robert Downey Jr. En ese entonces, el jovencísimo Robert Downey Jr. era una gran promesa actoral en el cine, pero era un yonki de mala muerte, cabrón, ¿no? No, tenía un chingo de problemas, güey. Pero chingo, ¿no? Entonces, aún así lo querían de protagonista para este proyecto de Deathlock. Y bueno, después de años, porque pasaron como 3 o 4 años intentando concretarlo, intentando encontrar una historia correcta, intentando que Robert Downey Jr. lo pudiera hacer y que no estuviera en sustancias, ¿no? O perdido o cosas así, porque este güey sí, no mames, era otro pedo, ¿no? Perdido estaba, güey. Y nunca se pudo hacer nada, ¿no? 3, 4 años intentaron y nunca se pudo, y hasta pasó de moda esto, ¿no? Ese tipo de personajes así como malosos, oscuros, que eran como antihéroes, también dejaron de ser populares. Entonces ya no había cabida, ya no tenía sentido hacer este proyecto, ¿no? Y pues eso ya no se hizo, pues ni modo. Y así pasó, curiosamente. ¿Quién diría que en el futuro Robert Downey Jr. interpretaría a Iron Man y sería todo un suceso, ¿no? Nadie lo sabía, cabrón. Y bueno, regresamos con Spider-Man, pero ahora con la versión de Carolco, de la mano de MGM y de James Cameron. Tras los múltiples y montones de intentos previos para realizar una película de Spider-Man, dicen pues que se la haga el Cameron, cabrón. Porque ese cabrón hizo Terminator, cabrón. Todavía no hacía Terminator 2, creo. O ya había hecho Terminator 2 y por eso le estaban, ya me acordé, sí. Ya había hecho Terminator 2 y Terminator 2 fue un suceso, hasta la fecha sigue siendo una película, ¿no? Entonces fue un suceso tan grande que Cameron se convirtió en leyenda, cabrón. Entonces dijeron, dénsela a este cabrón, porque este güey es garantía de que hace cosas, pero poquísima madre, ¿no? Y le dan Spider-Man, ya me acordé, fue después de Terminator 2, ¿no? Y estuvo muchos años él trabajando en esto, ¿no? Incluso sí terminó un screenplay. ¿Qué es un screenplay? Pues es la película completa así con dibujitos, ¿no? Que lo que ahora se hace por computadora en un previs, antes se hacía como un storyboard o un storyboard de dibujado con toda la trama y con todo. Y existe, nomás que nunca lo han filtrado. Algunas páginas, pero nunca lo hemos leído completo, según yo. Pues bueno, tan así era el suceso que el mismo James Cameron quería que Arnold Schwarzenegger, con quien obviamente ya había trabajado muy bien antes, iba a ser quien interpretara al Doctor Octopus. Claro que sí, ¿no? I'll be back. Sí, el chingoncísimo Arnie, ¿no? Imagínatelo como Doctor Octopus con los pinches, ya me imagino, cabrón, con los pinches tentáculos, cabrón, ¿no? Y en la misma trama se presentaba de repente otros villanos menores, ¿no? A Electro, aparecía Sandman, y estos eran detenidos por Spider-Man, pero el villano principal era el Doctor Octopus, ¿no? Porque era Arnold Schwarzenegger, cabrón, ¿no? Y eso que Arnold no quería ser villanos, pero pues bueno, aquí lo iban a poner una vez más. Y bueno, Spider-Man y Mary Jane le echaban palenque, ¿sabes? Se echaban un palenque en el puente de Brooklyn. Porque esto le gusta. Ese tipo de películas estilo ochentero siempre tenían que tener una escena sexosona. Así era el cine antes, señores. Ya no. Pero antes sí era de a huevo tiene que haber una escena de cama, cabrón, porque pues la gente quiere prenderse en el cine, cabrón. Así era antes, Y fíjate, vean películas de los 80s, casi todas, y bueno, también algunas de los 90s,
casi todas las de tenían escenas sexosonas, ¿no? Unas más subidas de tono, unas menos. Vean Terminator 1, tiene una escena de cama, ¿no? Con Sarah Connor que sale enseñando el chicharrón y todo, ¿no? Terminator 2 ya no. Pero si querían que la gente conectara, pues que querían poner una escena así de hincharse un palo ahí en el en el puente de Brooklyn, Spider-Man y medio, órale, mira, ahí te van mis telarañas. ¡Ay, avísame, pendejo! ¡Ay! ¡Avísame! ¡Ay, ya se me salieron! Chingoncísima la trama. Así iba a ser Spider-Man, ¿no? Bien subida de tono. Ese era el plan de James Cameron. Era muy parecido quizás a Terminator 1, ¿no? Una escena así de sexosona, de amor, ¿no? De los dos personajes, güey combatiendo el crimen, chingoncísima trama. Pero bueno, pasaron los años, pasó todo, querían a DiCaprio nunca quiso, y se acabó el proyecto y nunca se hizo nada. Se fue a la bancarrota la compañía. Cameron se hartó de estar esperando y Cameron brincó a su siguiente gran proyecto después de True Lies, que fue ni más ni menos que Titanic. Y ahí ya fue cuando trabajó con DiCaprio, que le dijo, ahora sí quieres trabajar aquí de cabrón. Le dijo, sí, es que no me gustan las mallas, yo no quiero ser esa madre. Dijo, bueno, está bien pues. Y lo terminó contratando a pesar de todo, como el personaje de Jack en Titanic, a pesar de que él mismo había rechazado ser Spider-Man, ¿no? De Cameron también, ¿no? Curioso, es una historia muy curiosa. De hecho, curiosamente, cuando se va a hacer la versión de Sam Raimi, también quieren a DiCaprio. Y DiCaprio dice, no, si yo no quise hacerla con James Cameron, menos con ustedes. Pero les voy a recomendar a mi amigo, a mi mejor amigo. ¿Quién es? Se llama Tobey Maguire. Se llama Tobey Maguire. Y él es muy fanático de Spider-Man. Y le queda increíble. Y les lleva DiCaprio a Tobey Maguire, a Sam Raimi, y pues ya sabemos la historia, ¿no? Aunque recuerdo esa primer toma filmada de Tobey, que se puso mamadísimo y parecía Bruce Lee, cabrón. Era como Spider-Man, Bruce Lee, patiazuelos, cabrón. Busquen el corto. Debe andar por ahí en YouTube, supongo. La prueba de pantalla de Tobey Maguire de Spider-Man está buenísima. Era súper oscura, era como Darkman, cabrón, ¿no? Ya después se reguló, se le dieron color, ¿no? Porque era muy dark, ¿no? Pero bueno, chingosísima la historia, debo decir que todo se correlaciona. Y bueno, tenemos por último este proyecto que también yo creo que lo han de haber anunciado como para ver si alguien lo banqueaba, ¿no? Para ver si alguien le invertía y como que no terminó pegando el chicle, claro, ¿no? Que es She-Hulk de 1990. Ya existía para este entonces la versión de Hulk de Lou Ferrigno, que usted conocerá y recordará y si no debería. Y entonces dijeron, pues es que existe el personaje de She-Hulk en los cómics, está bien perro, y podemos hacer algo parecido a lo que ya existe con Lou Ferrigno, pero en película, ¿no? Y bueno, ya habían hecho una terrible película esta misma compañía, que fue la de Punisher con Dolph Lundgren. ¿Nunca la han visto? Búsquenla, está en Disney Plus. Esa fue la primera película de Punisher y la hizo esta compañía que iba a hacer esta película también de She-Hulk. Y bueno, entonces dicen, pues hay que hacer, nos fue más o menos con la Punisher, les fue de la chingada, hagamos esta otra, ¿no? Y Larry Cohen iba a ser el escritor, iba a ser el director, se anunció como tal, y anunciaron a la actriz Brigitte Nielsen, quien la habíamos visto trabajando con Arnold Schwarzenegger en Conan, y ella salió en muchas otras películas, era una güera muy guapa. Según yo se casó hasta con, como que me acuerdo, que se casó con Sylvester Stallone. Sí, ¿verdad? ¿No salía también en Rocky? ¿No salió en Rocky 4? ¿No era la güera rusa? Creo que sí, ¿no? Pues estaba guapísima, eso sí me acuerdo. Güera guapísima. Tipo Marilyn Monroe, cabrón. Pues bueno, esta actriz estaba en boga, estaba en la popularidad de ese entonces. Entonces le dicen, ella va a ser She-Hulk, cabrón, ¿no? Entonces se anuncia y se hacen unas fotos promocionales de prueba de vestuario de la versión de She-Hulk y también de la versión de cuando es... Ay, ya se me olvidó el nombre de la versión que no es She-Hulk. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Se toman fotografías y todo. Y al final el proyecto pues no se concretó. Tristemente al final, después de... Pasaron 3, 4 años y no avanzó nada. Y no se hizo. Pero tenía la misma estética, el mismo visual que esa película rara del Punisher de Dolph Lundgren. Que también era un estilo muy ochentero. ¿Nunca la han visto?
vean la de Punisher de Dolph Lundgren y me entenderán cómo era esto. Medio raro, nomás tomaba algunos elementos de los cómics, pero era una película totalmente rara y diferente, ¿no? Y esto querían hacer también con She-Hulk, ¿no? Porque no se parece a la She-Hulk que conocemos de los cómics, era una cosa rara. Ay, andaba muy encuadrada, eso sí, ¿no? En vez de ponerle pues un traje más cómodo, era así como que una tanga que le pasaba por en medio de la papaya, ¿no? Sí, estaba bien encuerada, güey. O sea, se movía y se le salían las nylon, cabrón, yo creo. El traje estaba muy incómodo, se veía, ¿no? Claro que era un demo, obviamente así no iba a ser la versión final, supongo. Pero yo viendo las fotos digo, no lo puedo mostrar. Pues se le ve todo. Pero bueno, era una actriz guapísima, ¿eh? Que aquí no se ve tan espectacular con esas greñas verdes que le pusieron, pero era rubia natural y se veía increíble, era de las más guapas de ese entonces, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina al respecto? ¿Cuál de estos proyectos les hubiera gustado ver? Aquí hay mucha joyita, que si hubieran existido, si se hubieran concretado, hubieran cambiado el cine de superhéroes a lo muy diferente a lo que terminamos conociendo ahora. Porque si esto hubiera salido y hubiera triunfado, quizás no hubiéramos tenido el MCU que tenemos ahora, ¿no? Porque hubiera seguido un camino distinto. Pero bueno, pasó que nunca se concretaron, nunca funcionaron, ¿no? Por gran diversidad de errores, ¿no? Pues sobre todo, ¿no? ¿Qué otros proyectos no realizados de Marvel sobre todo recuerdan? Por ahí quedan otros más. Yo que todavía alcanzo a hacer otra entrega más de proyectos de Marvel. Y ya después nos podríamos saltar a DC también, que tiene muchas cosas malas que nos hicieron. Muchas. Y bueno, también en general, porque no nomás existen superhéroes de Marvel y DC, sino de otras compañías u otros tipos de adaptaciones, también se podría hablar. Que esto también puede entrar dentro del concepto de los media, porque sí se llevaron a veces a filmar cosas que nunca llegaron a ver a luz, ¿no? Como esta de Spider-Man, que yo que sí filmaron, si existe un traje y existen escenas con el actor, grabaron algo. Aunque sean minis demos, pero grabaron algo, ¿no? Y de She-Hulk, si existen esas fotografías y esos demos, yo creo que también debieron haber grabado algo, no solamente haber tomado fotos. Entonces esto es como en los media, quién sabe dónde quedaría todo eso. Porque también todavía es difícil conseguir las fotos, no, o sea, no es tan fácil. O sea, no es que anden por todos lados. Y aparte mucha gente ya ni se acuerda, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante reconocer esto, recopilarlo, recuperarlo, para que más gente lo conozca, ¿no? Pero bueno, usted dígame su opinión al respecto de todo esto, que estuvo muy interesante, estuvo muy bueno Chismorrongo. Dígame cuál de estos le hubiera gustado que hubiera existido, cuál de estos no sabía que existía, y qué otros sabe usted o conoce o recuerda que se anunciaron y que terminaron cancelándose de Marvel, claro está, ¿no? Dígame todo, ya sabe, aquí en los respectivos comentarios. Y no sé, ya iba a terminar el video y ya, nos vamos pues al siguiente Chismorrongo. Vamos. ¿Cómo se ven? Sí, ya llevamos varias entregas de los actores que nos entregaron un personaje icónico, o que bueno, también de igual forma correlacionado, pues quedaron también encasillados por uno de estos, ¿no? Y obvio, pues aún nos quedan un madral por mencionar. O sea, ahorita llegamos ya a un punto, ya una 10ª parte, es el video 10. Y seguro van a conocer a muchos de estos, porque este es un especial de puros actores que provienen de series. Ya habíamos hecho aquí en el canal unos especiales de la lista negra basados en series, ¿se acuerdan? Ya le puse una pausa porque llevamos un montón. Y ahora he estado dando este espacio a estos actores reconocidos, icónicos o encasillados. Pero pues llegamos a un punto que dije, bueno, podemos mencionar todos estos actores que son personajes bien icónicos, pero que todos han provenido de series, ¿no? Y aquí hay algunos que no hemos mencionado también. Entonces, pues está interesante. Así que, pues vamos a mencionarlos. Iniciamos con... Sí, este es legendario, ¿no? Kevin Arnold es el personaje de The Wonder Years o Los Años Maravillosos, que el cual fue interpretado por Fred Savage. Sin duda, es que este mocoso, es que era épico, güey. O sea, claro que yo recuerdo haber visto esta serie con doblaje. El doblaje era magistral. Muy bien hecho el doblaje, ¿no? Pero la actuación de este güey era buenísima. Era muy buen actor desde pequeño. Este chico, ¿no? Fred Savage, ¿no?
Curiosamente, hizo este personaje, creció durante el proceso de la existencia de la serie, y nunca más pudo realizar un personaje igual de icónico, ¿no? Que este que lo lanzó a la fama. También debo decir que su reputación se vio afectada tras el final de la serie, porque se supo que él pues había sido literal el culpable de que esta se acabara de manera apresurada, porque salió a la luz que estos güeyes habían manoseado a las encargadas de vestuario, ¿no? Él y el que era el hermano mayor, el güero, el güero ese pendejo, estos dos se juntaron y habían hecho algo ahí indebido. Y la compañía, para evitarse problemas de demandas, de denuncias, de pedos, de todo, decidieron mejor terminar la serie de una vez y nos largamos y nos quitamos de pedos porque estos güeyes ya habían hecho un desmadre. Entonces, literal, por culpa de él se terminó la serie, ¿no? Pero bueno, hasta la fecha sigue siendo él sigue trabajando en la industria, claro, no como actor, pero sigue por ahí produciendo cosas, haciendo otro tipo de cosillas, pues. Pero nunca más volvió a tener un personaje tan icónico como este, ni nunca más tan representativo, quedó como alejado en segundo plano. Creo que se hizo productor, se hizo abogado también, ¿no? Pero ahí como quedó como ya así como apartado de la pantalla, ¿no? Ya no volvió a hacer grandes cosas. Creo que sí siguió actuando, o sea, de repente hizo más cosas, sí. Pero nada sobresaliente como esto que hizo de este personaje, que es, la verdad, súper icónico. Es una leyenda este personaje. Y me gusta mucho la serie. Intentaron hacer un remake asqueroso, ¿eh? Pero bueno, es tan insuperable, ¿no? Después tenemos, sí, que este ya es para una generación más reciente, Carly Shay de iCarly, que fue interpretada por Miranda Cosgrove. I know, you see, I want to know the left for me. Así no sé la canción. Just too wonderful. Welcome to my... ¿Qué hacía? My generation develops to me. No la veía, ¿eh? Claro que la veía, güey. La pasaban en un madral. O sea, ¿no se acuerdan que la pasaban en Canal 5 Así Estás de México? No mames, la pasaban toda la tarde, güey. Pasaban como 3 capítulos pegados, ¿no? No mames, por años y años. No sé si aún la pasen. Yo creo que ya no. Yo digo que no. Pero bueno, Miranda ya había hecho un personaje algo singular con Megan en Drake y Josh. Era la hermanita enfadosa de estos dos personajes, ¿no? Pero cuando se volvió icónica o le dio un personaje icónico fue con iCarly, ¿no? Con este personaje de Carly Shay, quien hasta la fecha la ha vuelto reconocible, ¿no? O sea, todo el mundo la conoce a ella no por ser Miranda Cosgrove, ¿no? Sino por ser Carly de iCarly, ¿no? Curiosamente es algo terrible que no reciba o no perciba galerías, pendejo. Regalías. ¿Qué son regalías? Cuando tú trabajaste en algo, te deberían dar un porcentaje, si lo siguen transmitiendo, de las ganancias del producto. Pero Nickelodeon fue tan cabrón y tan culero que hizo que ninguno de los actores, a pesar de ser menores de edad y ser jóvenes, niños literal, no perciben regalías. Entonces esta serie, que la han repetido millones de veces y la siguen repitiendo millones de veces y la tienen en miles de servicios de streaming, ella no recibe ni un peso, cabrón. No recibe nada porque siguen transmitiendo a iCarly, güey. Nada. Eso es terrible. Yo cuando me enteré dije, madres, y esto le pasa también a Drake y Josh. Ellos dicen que ellos no reciben nada, a pesar de que la serie sigue siendo muy vista, está en los lugares número 1, ella no recibe nada de regalías de estas retransmisiones. Pues imagínate, güey. Qué culero, eso está culerísimo. Pero bueno, es que no sé, como que pensaban que era un trabajo y listo y nada más. Y dijo, ¿y voy a seguir teniendo más chamba? No, pues no. Y así no es la vida. Pues bueno, sí pasó. Y entonces, pues ella no recibe regalías de esto, tristemente. Y pues ahora tiene que andar buscando chamba, ¿no? De lo que sea, porque pues está cabrón, ¿no? Pero
Fíjense qué culero los de Nickelodeon. Deberían dar todavía porcentajes, ¿no? Pero ahí se debió haber puesto trucha los padres y un abogado, ¿no? Cuando ya firmaba los contratos, ¿no? Percibir algo, págame menos, pero me vas a dar regalías, ¿no? Entonces le pagaban más o menos bien, pero ese dinero ya se acabó, ¿no? Terrible. Pero bueno, pasamos a otro icónico, que es Will Smith, curioso, se llama igual, de The Fresh Prince of Bel-Air, o del Príncipe del Rap, que se llama aquí en mi rancho, que curiosamente, pues, alguien le dijo a Will, güey, cuando hagas un personaje de este tipo que va a ser como el que te va a recordar toda la gente, o te va a reconocer toda la gente, que se llame como tú. Porque si no, pues te van a decir por ese nombre del personaje que no eres tú. Entonces dijo, pues que se llame Will como yo. Y se llama tal cual como él. Y por eso le benefició de cierta manera. Gracias a esto, Will ya era cantante de rap. Junto con el Dazzy Jazz, ¿no? Que también salía en la serie, ¿no? Su otro compa. Y tenían ese grupo, pero se metió en un pedote de que evadieron impuestos y se iba a ir a la cárcel 5 años si no los pagaba. Entonces, y en Gringolandia, ahí sí te meten al bote, cabrón. Entonces, este güey tenía que sacar el dinero de algún lado. Y le dijeron, pues, le propusieron hacer esta serie, protagonizarla y todo, porque este güey, se me olvidó el nombre del productor, le vio que tenía como chispa a este güey, dijo, tú tienes ese encanto que le crees bien a la gente, eres chistoso, esta serie te va a hacer triunfar. Ese güey tenía muy buen sentido, sabía cuando alguien tenía talento, cabrón. Y Will no quería porque no sabía actuar. Le dijo, güey, vas a aprender, cabrón, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Y por suerte el personaje se llamaba como él. Y también después él coprodujo la serie para percibir dinero. Terminó comprando los derechos de la serie años después para que las regalías de esto le llegaran también a él. Porque si no, no le iba a llegar dinero de las retransmisiones. Que hasta la fecha sigue siendo un éxito, ¿eh? Sigue siendo muy vista en streaming y sigue siendo muy exitosa, ¿no? Pero bueno, este personaje fue el que lo hizo famoso, quien le abrió las puertas a Hollywood. Ya después hizo un montón de películas y creo que nunca ha hecho nada tan sobresaliente. Díganme qué otro personaje recuerdan de él que haya sido tan sobresaliente. Si acaso el de Soy Leyenda. Y ni siquiera me acuerdo cómo se llama el personaje. Porque, bueno, el de búsqueda, pero no es él, ¿no? Está el de búsqueda de la felicidad. Está interpretando él a otro personaje existente, por lo cual no le pertenece como tal, es icónico, aunque la interpretación es muy icónica. Igual como hizo Mohamed Ali, que también no es él como tal, sino es un personaje de la historia. No lo sé, creo que este es el único que creo que toda la gente ubica. Y que se llama curiosamente como él, ¿no? Entonces muy icónico, debo decirlo. Y segurísimo usted lo recordará, ¿no? Segurísimo, ¿no? Y bueno, tenemos a este otro personaje que no habíamos hablado antes, que es Blossom Russo, de la serie Blossom, que fue interpretado por Mayim Bialik. La nueva generación o la generación actual de seguro no sabe la existencia de esta serie. Y solo recuerdan o reconocen a Mayim Bialik por haber aparecido en The Big Bang Theory, que sale como Farrah Fowler, ¿no? No me acuerdo cómo se llama bien. Algo Farrah Fowler o algo así, ¿no? Y curiosamente, pues ahí llegó y no se iba a quedar en Big Bang Theory y se quedó al final, ¿no? Pero ella ya había realizado este personaje que fue icónico para toda una generación de chicas en ese entonces, porque ella era como la típica chica que estaba enamorada del guapito, sí estaba... No estaba tan bonita, pero pues era como curiosita. Entonces eso hacía que muchas chicas como que se sintieran, como que conectaran con el personaje de Blossom, ¿no? Y también es otro de esos pocos casos, muy pocos casos contados así como con dedos de la mano, donde a pesar de haber sido una estrella infantil, una estrella juvenil, porque ella se acabó la serie y ya era como una adolescente, y volvió a regresar a la fama en otro proyecto que fue Big Bang Theory, que eso no le pasa a nadie, o a casi nadie, eso es muy difícil que suceda, y a ella le pasó. Curiosamente ella es una genio, por si usted no lo sabía, una súper genio, súper inteligente en la vida real. En Big Bang Theory no estaba fingiendo, ella sí es inteligente. Los otros pendejos están fingiendo, están actuando. Ella no tenía que actuar. Ella sí es inteligente. Ella sí está graduada de las mejores escuelas de todo. Es un cerebro andando, cabrón. Y se nota, ¿no?
Pues bueno, ahora sí que esta actriz, ¿no? Toda una leyenda. El personaje de Blossom es súper icónico, pero quizás muchos no lo conocieron. Entonces dígame usted si sí lo conoció o lo recuerda, ¿no? Y bueno, nos lleva a este otro personaje que de seguro sí lo conoces, ¿no? Que es Charlie Harper, de Two and a Half Men, quien lo interpretó más bien Charlie Sheen. Que Charlie Sheen ya había tenido fama en los 80s, pero como todo pasa, se acaba, ¿no? Se acabó la fama, se acabó todo, y un día le ofrecen hacer este personaje, el cual la neta le iba como anillo al dedo, no le costaba nada de trabajo, y literal era él interpretándose a sí mismo, ¿no? Borrachales, es tal cual él, ¿no? En esta serie de Two and a Half Men. Y a mí nunca me gustó la serie, porque así como que el humor del director Chuck Lorre nunca me ha gustado, pero yo sé que a muchísima gente sí, y muchísima gente la veía y me decían, ¿ya viste la nueva temporada de Two and a Half Men? Y yo así de madres, no me hacía reír, güey, nunca me reía, nunca me ha gustado. Pero debo reconocer que fue un proyecto por demás exitoso, muchísima gente lo veía. Pero el problema es que este pendejo al final terminó arruinándola, metiendo la pata, porque se peleó con el director y terminó abandonando la serie sin darle un cierre correcto a su personaje, sobre todo, que era muy icónico, porque literal era él, cabrón, ¿no? Pero bueno, al menos siempre va a ser recordado por este personaje. Existe la posibilidad de hacer un revival, aunque ya está muy viejo, acabado este güey. Pero sería increíble, la verdad la gente sí lo vería. O sea, la gente vería de vuelta un revival de esta serie si regresa a él, ¿no? Que hayan dicho que no murió y está vivo y que te cuenten toda la historia de qué es lo que estuvo haciendo todo ese tiempo también. Güey, está súper fácil. Si yo fuera Chuck Lorre, que es multimillonario ese cabrón, yo lo haría. Yo lo haría, claro que sí. Y también te he puesto que lo haría también, porque le pagaban $1 millón por episodio. Ya lo quisiera uno, cabrón, ¿no? Pues sí, ya que cabrón. Y bueno, tenemos después super icónica, super pirueta, super güera guapa, Sabrina Spellman de Sabrina de Teenage Witch o La Bruja Adolescente, que era mi piruetísimamente guapa Melissa Joan Hart. Ay, ahora es una señora. Ay, qué guapa estaba, cabrón. No. Seguro muchos le dedicaron mucho cariño a él. Segurísimo. Y bueno, Melissa Joan Hart ya había tenido un personaje icónico que era Clarissa. Y como que pensábamos todos que eso es lo único que iba a ser icónico en su carrera. Y después nos sale con esto, ¿no? Nos sale con esta bruja adolescente. Y de ahí ya no volvió a hacer nada más. O sea, este fue el único personaje icónico que le perduró para toda su carrera y el resto de su vida. Era muy divertido, era muy cómico, era increíble, ¿no? Pero sí, literal se retiró tras el final de la serie. Sí hizo otras cosas, pero nunca más algo tan sobresaliente o por lo menos popular, ¿no? Como este personaje de Sabrina. Eventualmente se dedicó ya solo a su familia, ¿no? Se casó y tiene a sus hijos y todo. Ya pues es una señora, ¿no? No soy una señora intachable en la vida. Pues es que los años pasan, cabrón. No todas las actrices, no todos los actores se van a mantener viéndose como tú los recuerdas hace 30 años, ¿no? Pero bueno, tiene el mérito que fue el crush de toda una generación. Y Salem era la onda, cabrón. La hostia, güey. Súper chingona esta serie, ¿no? Y ella es muy recordada, seguro usted la recordará, y es muy icónica. Después tenemos a Tim Taylor de Home Improvement, o esto se llama Mejorando la Casa. Y me encanta el nombre de España, güey. En España se llama Un Chapuzas en Casa. Porque ¿qué significará? Quien sea de España que nos diga, porque no sé qué significa un chapuzas. Aquí me suena otra cosa. Y sí, obviamente lo interpretó Tim Allen. Y fue este personaje el que lo lanzó a la fama. Ya era grande. Cuando él estaba haciendo esta serie ya tenía 40. O sea, ya no era un joven. O sea, ya empezó su carrera tarde, ¿no? Y él siempre quiso ser famoso y con este personaje lo logró, famoso y reconocido, y lo logró con este show, ¿no? Que sin duda su personaje era súper icónico, a pesar de que muchos otros actores o cualquier otro que consideraría dedicarse a esto no hubiera aceptado que es verse como un bufón,
Pero eso lo hacía tan bien este güey, le salía tan bien, que no es fácil hacerla de pendejo, ¿eh? Tú podrás creer que es muy sencillo. No, no lo es. O sea, es difícil que se vea tonto y que sea chistoso. Tienes que manejar un nivel de interpretación que sea agradable y que funcione. No que entiendas la broma y la manifieste físicamente. No cualquiera, cabrón. Y este güey lo sabía hacer muy bien, ¿no? A pesar de que se veía como un tonto, como un bufón, le quedaba increíble. O sea, yo la estoy volviendo a ver que está en Disney Plus. Y no mames, o sea, está increíblemente chistoso, ¿no? Súper chistoso. Hasta la fecha sigue siendo series, pero la verdad nunca ha sido nada igual de llamativo, nada igual de relevante que este. Este personaje fue y siempre será por el que lo vamos a recordar, ¿no? A Tim Allen, ¿no? Por algo se llama Tim también, ¿no? Aunque no tiene el mismo apellido, que es Taylor, pero como el Tim se le quedó, ¿no? Y bueno, quizás Santa Cláusula, ¿no? Que fue el otro personaje que quizás quedó encasillado en él. Pero para mí siempre va a ser, pues, Tim, el hombre herramienta. Y bueno, tenemos a Corey Matthews de sí, Boy Meets World. O aquí se llama Aprendiendo a Vivir. Sí, que esto lo interpretó Ben Savage. Sí, güey, es el carnal de Fred Savage de Los Años Maravillosos. De hecho, en un capítulo salía este hermano más pequeño que el otro. En un capítulo de Los Años Maravillosos salía este hermanito, ¿no? Y era un niñito que se le aparecía ahí en la escuela. Y estaba bien chiquito este güey. Pero bueno, él demostró que en esa familia tenían talento. Porque no es fácil ser un niño actor y comprender cómo debes de interpretar de manera natural. Porque obviamente no estudiaron, güey. Ellos lo tenían nato, güey. Hay gente que nace con el carisma, con el talento, y hay gente que ni a mentadas de madre, aunque se lo instruyas o se lo enseñes, no lo van a captar, cabrón. Hay gente que ya lo tiene y gente que no, ¿no? Y aquí esto es él y el hermano, pues nos demostraron que el talento venía de familia. Porque lo hacía increíblemente bien, o sea, era muy buen actor el pinche mocoso, y hasta creció y siguió siendo buen actor, ¿no? Y bueno, la fama le duró lo que el show, ¿no? Se acabó la serie y se acabó la fama, ¿no? Sí hizo otras cosas, pero nada tan sobresaliente como este personaje. Este es muy, muy icónico y nos acompañó en esa etapa del crecimiento a muchas generaciones, ¿no? A muchos, ¿no? En ese tiempo. Demostraban las dudas de que le gustaba la tipa y que otras le hacían bullying, o que el maestro era injusto, o que no entendía y cómo les decía el maestro, ¿no? O sea, es una serie que tenía una enseñanza. O sea, no nomás era pasarle al pendejo, cabrón, ¿no? Tenía un mensaje, ¿no? Y bueno, nunca hizo nada más tan sobresaliente. Lo vimos regresar en el revival junto con la otra actriz que también está guapísima, cabrón. ¿Cómo se llama la actriz? Ay, no, era Topanga, la actriz, quién sabe cómo se llama. Pero Topanga está preciosa, güey, preciosa. Pero en fin, gran personaje, debo decirlo, ¿no? Y el talento era nato. Eso es otra cosa que también vale la pena destacar es la palabra, ¿sí? Y bueno, hablando de destaques, tenemos, sí, al Chavo del 8. Me voy enterando que la canción no la escribió él, se la robó, como se había robado todo, ¿verdad? Y uno creyendo que era una riata este cabrón y todo se robaba. Pues sí, ¿verdad? Lo que es ser pendejo, güey. Lo que es ser pendejo. Nos dio la cara de pendejos a todos. Es que no había internet, cabrón. Y si tú tenías palancas, puedes escuchar esos discos que nadie más iba a escuchar en la vida. Que después lo demandó, ¿eh? El que hizo. Es que es una versión electrónica de la marcha, ¿no? De Beethoven, ¿no? Es la marcha turca. Sí es esa, ¿no? Creo que sí. Pero rara, ¿no? Y estos güeyes se la robaron y la pusieron como su intro, güey. Tin, 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 tin. Y uno creyendo, no, pinche espíritu, es una tolonga. Y todo se robaba, todos los chistes son robados. Hasta el pi, 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 todo robado. Son de programas italianos. Madres. Pues bueno, eso no le quita que para nosotros el Chavo del 8
quien fue creado por el supercomediante Chespirito, o sea, Roberto Gómez Bolaños, nos cambiara la vida a muchos, ¿no? Nos creara esta nostalgia hacia los personajes, un personaje tan icónico, un personaje que es triste, que es un personaje huérfano, que vive en ese pinche tambo, güey. ¿No? ¿Es un tambo? ¿Qué es? Pues eso. Y que le gustaba la torta de jamón, ¿no? O sea, la acaban de poner en Netflix completa. Ahí la puedes ver. La serie, los primeros capítulos son una chulada, cabrón, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo apreciado. En México lo queremos. Pero en Brasil es un dios, cabrón. Allá es, no mames, una leyenda, güey. Aquí también, pero allá más, ¿no? Bueno, en habla hispana, dígame usted de dónde es, si lo conoce y lo aprecia. Sobre todo si no es de México, porque aquí en México sí. Y en Brasil más, ¿no? El Chávez, ¿no? Pero bueno, curiosamente él nunca pudo escapar del encasillamiento del personaje, ¿no? A pesar de haber creado muchos otros más. Ninguno como el Chavo, ¿no? Sí hizo el Chapulín Colorado, ¿no? No contabas con mi astucia, ¿no? Estaba padre. Y también hizo el Doctor Chapatín, ¿no? El Doctor Chapatín era una pendejada. Y también el Chompiras, ¿no? Chompiras, todo era con Che. Y, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿El Chompiras era el ratero? Sí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Ese me quedaba gordísimo, cabrón. ¿Cómo odiaba ese personaje? Que era un güey que tenía un bigotito así como Hitler, cabrón. Y que tenía un sombrero bien raro. Y que decía, no hay de queso, nomás de papa. ¿Cómo odiaba ese programa, güey? Lo detesto. El Chavo lo puedo ver 1,000,000 de veces. Pero esos otros programas de que hizo eran aberrantes, güey. Bueno, para mí. Ese, sobre todo ese, ¿no? Y luego, y lo que sería la chimoltrufia, ¿no? Y cantaba y gritaba. Horrible. Esa mujer no tenía talento. No sé cómo lo enamoró. Qué buenas chambas ha de haber hecho la Florinda Mesa. Lo enamoró, ¿no? Porque, horrible. La pinche chimoltrufia también es horrible, cabrón, ¿no? No hay nada. Doña Florinda es épica. Te digo que todos los de Chavo son épicos. Pero los otros personajes carecían totalmente de calidad, la verdad. Hay que ser sinceros. Pero bueno, no importa. Nos entregó el Chavo del 8 y el Chavo del 8 es icónico. Y no mames, han pasado madral de años y sigue y siempre va a ser igual de icónico porque esto va a seguir siendo visto por muchas más generaciones. Y bueno, llegamos a la cúspide del video, que es con Walter White de Breaking Bad, que es interpretado por Bryan Cranston, ¿no? Super serie que si nunca la has visto, pues yo no sé qué estáis esperando, cabrón. Que es increíble. Y miren que dicen que existe un chiste que dicen que Breaking Bad tiene como un mensaje que dice que se la recomiendes a todos. Sí, es cierto, güey. Toda la gente que ha visto Breaking Bad viene y te la recomienda, cabrón. En serio. O sea, dicen que tiene un mensaje oculto que hace que tú la recomiendes. Esto creo que hicieron un chiste en Family Guy o en American Dad o en algo así, donde mencionan eso. Y tienen razón. O sea, 1,000 gente me la ha recomendado, ¿eh? Y yo también la he recomendado. Y yo no sé por qué, pero lo haces, ¿no? Pero bueno, Cranston ya había hecho muchos otros personajes antes de llegar a entregarnos que es el más icónico de toda su carrera. Es decir, Walter White. Ya había hecho Hal, ¿no? En Malcolm, que si bien es icónico, no mames, Walter White le da 20 vueltas, ¿no? Walter White es... No mames, qué perro está el personaje, ¿no? Y es un personaje fuera de la ley. Es un personaje que tenía... Por eso al final le pasa lo que le pasa. Porque ellos no querían como... incentivar, no. Sí, ponerlo como un santo. O ponerlo como... haz lo mismo que este cabrón. Va a triunfar. Tenía que pagar. Entonces, por eso al final le pasa lo que le pasa. Pero... No mames, no, es muy buena serie, ¿no? Tiene sus altibajos, pero es muy buena serie, ¿no? Y curiosamente cuando le ofrecen al personaje, no creían que él lo podía hacer bien. Dijeron, no, güey, es que tú vienes a hacer comedia, has hecho pura comedia, puras pendejadas. Puras pendejadas. Y les dijo el güey, a ver, dame la oportunidad. O sea, dame la oportunidad, te voy a demostrar que sí lo puedo hacer. Nadie lo tomaba en serio a él. Y cuando se hace famoso también ya era viejo. Cuando hizo este personaje ya tenía más de 40.
también le pasó como a Tim Allen, ¿no? Que le llegó la fama ya más viejo, ¿no? Entonces se convirtió en famoso de la noche a la mañana porque él siempre le batalló mucho pues para conseguir trabajo. Era un actor de reparto, no era un actor principal. O sea, salía en otras series. Todavía recuerdo en un capítulo donde salía, era el vecino del Speedo, güey, el vecino del traje de baño en King of Queens, güey. O sea, era un personaje secundario muy pinche en una serie de segunda. O sea, sí está cabrón, güey. Porque decía, para conseguir trabajo es muy difícil. Entonces, cuando tú tenías una serie, tú querías que esa durara lo más posible porque pues se acababa y tenías que volver a batallar para encontrar trabajo, para pagar la comida, la vida, la renta, todo. Pero este personaje lo hizo tan popular que nunca más tuvo que sufrir o batallar para conseguir trabajo. O sea, este personaje lo convirtió ya en una estrella de cine también. Porque ya le empezaron a dar películas y todo, ¿no? Pero bueno, y creo que se lo merece. Porque también es bien buen pedo, güey. Es de esos actores que dices tú, ese güey sí se merecía que él fuera reconocido. Y a veces hay muchos que nunca llegan a ser reconocidos. Nunca les pasa lo que a él le pasó por suerte. Que bueno, hay gente que nunca le va a pasar, ¿no? Ahora sí que ya estaba en su destino. Pero bueno, increíble interpretación y gran actor icónico, debo decirlo. No quedó encasillado, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, pero bueno, ¿usted qué opina? ¿Cuál de estos personajes o de los actores recuerdan o le tienen aprecio? Pues al Chavo, ¿no? De Chespirito. ¿Qué otros actores icónicos recuerdan? El Chavo es del Chavo, güey. O sea, es lo máximo. Está genial, cabrón. O sea, me recuerda mucho a la infancia y me gusta verlo. Y está bien padre, güey. Súper padre. Entonces, si nunca lo han visto, vean El Chavo. Quizás no les guste, pero véanlo, ¿no? Para que vean cómo era antes la televisión, ¿no? Mexicana. Y bueno, también vean Breaking Bad. La recomendación de huevo, siempre tienes que recomendar Breaking Bad, ¿no? Pues es buenísima, cabrón. Buenísima. Pero bueno, usted dígame qué personajes recuerdan, qué historias recuerdan, porque hay gente que tiene recuerdos con estos personajes específicos, ¿no? Usted dígame si tiene alguno y qué otro icónico, no más de series, que también nos podemos aventar más de series, de series o de películas icónicos que no hayamos mencionado, díganmelos también, ya sabe aquí en los respectivos comentarios. Y bueno, vámonos pues, que tenemos mucho más chismes, vámonos. Así es, son noticias rápidas y tenemos mucho más chismorrongo que decir, así que vamos directo a la información. Al parecer, uno de los elementos que destacan del guión de The Batman parte 2 es que se incluye la presencia del personaje de Robin, el cual pues ayudará a combatir el crimen en Gótica, en Gotham. Pues obviamente Batman, ¿no? No se sabe cuál versión del personaje se va a presentar, pero podría ser obviamente la primera, es decir, Dick Grayson. Obviamente van y le preguntan al pinche James Gunn, que ese güey está como yo, que todo el día en internet, ¿no? Y les dice, muchachos, no se crean lo que están mencionando otros. Como 4 cabrones hemos leído el guión. ¿Cómo creen que la gente va a saber que va a aparecer tal pinche personaje y la chingada, no? Y esto me viene a la mente cuando él decía, no, Ultraman no está en la película de Superman. ¿Cómo crees? No, para nada, están mintiendo. Y yo así de, James Gunn, no mames, dijiste que no y sí era cierto. O sea, este güey tampoco se lo puede creer. O sea, porque obviamente tiene que encubrir los elementos, pues para que no sigan sonando, ¿no? Porque a veces son ciertos. Y todo lo que se había filtrado de Superman en su momento, todo fue cierto. Todo. Lo de Krypto, lo de Supergirl, lo de... Todo es cierto. Todo lo que se ha filtrado, sí. ¿Por qué? Porque Warner tiene... Digamos que no tiene el máximo nivel de seguridad. O sea, hay gente que trabaja en Warner y hasta el que barre puede pasar por la parte donde están los guiones y todo, y no les dicen nada, güey. Entonces cualquiera puede saberlo, o incluso los hijos de los productores pasan por ahí y pueden saber todo. Y yo creo que de ahí viene tanto filtraje, porque algún hijo de algún productor es el que cuenta todo, como... No me acuerdo cómo se llamaba el güey, pero ese era... Yo sabía, nomás que no voy a quemar, ¿no? Yo sabía que es el hijo de un productor de Warner, quien cuenta todos los chismes. Y este chisme viene del mismo. Entonces, pues obvio, sí es cierto, ¿no? Pues bueno, aunque ya se había dicho, es oficial, que Vincent D'Onofrio, pues no va a aparecer en Spider-Man Brand New Day. Ya lo había dicho Vincent, ¿no? Él dijo, es que no se puede porque la chingada, ¿no?
porque no se puede. Entonces esto se menciona, pues muchos al ver el estilo que va a tener la película, que es callejero, pues asumían que obviamente este también podría aparecer, aunque esto no va a suceder. No sé cuál es el conflicto del por qué no se puede, pero pues no va a pasar, al menos en esta película no. Pero bueno, va a haber muchos más villanos, entonces no vamos a extrañar a Kingpin, que sí me hubiera encantado ver a este Kingpin, que está increíble, dándole unos madrazos al Spider-Man. O sea, hubiera estado bien perro. Pues lastimosamente, al menos en esta película, no va a pasar, tristemente. Y bueno, a pesar de que Fantastic Four First Steps no está resultando ser el super hit que esperaba Marvel Studios, ellos esperaban que esto la mega rompiera. Esperaban que hiciera 1,000 millones, ¿eh? En serio, no estoy bromeando. Bueno, aún así, los planes de una posible secuela no se descartan, mencionando el director Matt Shakman, que yo creo que hizo un gran trabajo. No lo desmerito, no es su culpa. Es culpa de tanta pendejez que han hecho los otros encargados de proyectos de Marvel que ya han dañado al público, ¿no? Pero bueno, él dijo que sí le gustaría volver a encargarse de esta secuela si se hace, ¿no? Y si se lo permiten. Este güey es muy talentoso, hizo un gran trabajo, ¿no? Le echó todas las ganas y quedó el proyecto bien. ¿Pudo ser mejor? Claro. El problema es que le movieron muchas cosas y le cortaron muchas cosas. Eso se queda muy, muy obvio, ¿no? Pero también tiene la culpa tanta porquería que nos han entregado en los últimos años, que ya ha asustado a la gente, que ya la ha hecho que se retire. Y por eso la película no ha triunfado como quizás debería haber triunfado, ¿no? Y bueno, aunque aún no estrena la secuela de Nobody Does, o aquí se llama Nadie. Quién sabe cómo se llamará en España. Pero aquí es Nadie 2. Al parecer, Universal espera seguir adelante con esta saga y convertirla en su propia John Wick. Es que es John Wick, pero con Bob Odenkirk, ¿no? Con Saul, ¿no? De Better Call Saul. Pues bueno, ya tienen planes de una tercera parte y muchas más secuelas de ser posibles, claro. Obviamente también depende del actor Bob Odenkirk, ¿no? Que cuando estaban filmando esta, le dio un paro cardíaco, cabrón. Estaban filmando la 2 y que le da un paro y casi se muere, cabrón. Lo salvaron la vida de milagro. Sí, le dio un paro. Pero este güey, o sea, hay gente que es resistente, hay gente que le da paro cardíaco y ya valió chetos, ¿no? Y hay gente que puede aguantar los paros cardíacos y se recuperan. A los días ya estaba otra vez grabando. Y yo sí, cabrón, casi te mueres hace 3 días. ¿Cómo chingados regresaste a trabajar? Pues ahora sí que cada quien, ¿no? Todos tenemos cuerpos diferentes. Entonces este güey me queda claro que es de los que soportan los paros cardíacos, porque hay gente que no la cuenta, cabrón, ¿no? Pues bueno, regresó y dependerá de su salud y dependerá si quieres del éxito de la segunda, seguir haciendo más, ¿no? Se ve buena, se ve típica secuela, sí la vería, sí la voy a ver, pues. Y bueno, al parecer el mensaje publicado hace poco por Chris Hemsworth no era una despedida del personaje de Thor después de todo, sino más bien un agradecimiento al haber renovado por 10 años más, chingas madre, su contrato para interpretarlo, madres. 20 years, 90 years. Ahora sí que le están aplicando la de Wolverine, ¿no? Él será de los pocos actores que no se cambiará en el semi-reinicio del MCU. Es que la verdad, no está viejo. Todavía carga un carro, cabrón. Está mamadísimo. Le habían encontrado un problema de posible, creo que Parkinson, ¿no? Pero, ahí les va. Ya hay una especie como de cura, de tratamiento para prevenir esto desde ahorita. Y haz de cuenta que te hacen como que es una operación que puede sonar muy riesgosa, que te abren parte de la cabeza del cerebro y en cierto punto detectan dónde es y no sé qué chingados hacen que detienen el proceso de avance del Parkinson. Si se detecta en el punto en el que él se lo detectaron, que es muy pronto, ¿no? No sé si era Parkinson o Alzheimer o una cosa rara, pero ya lo han controlado, porque se está diciendo que este güey que se iba a morir y que se le iba a poner cosas terribles, pero gracias al avance de la tecnología y que este güey tiene dinero para hacerlo, se ha hecho estos estudios nuevos y estos avances y eso le va a asegurar su salud por muchos más años, ¿no? Lo cual pues es muy bueno y obviamente por eso va a seguir siendo Thor, ¿no? Por muchos años más.
Y bueno, salió a la luz uno de los artes conceptuales de Superman, sí, en el cual se le puede ver a pues sin sus respectivos calzoncillos, pinches calzones grandes que le pusieron, cabrón. Recordemos que James Gunn dijo que él no quería ponérselos, ¿no? Él quería que anduviera ahí encuerado, cabrón. Bueno, sin calzón. Originalmente no iba a tener calzón, pero al final decidió incluirlos a petición del mismo actor David Cornswet. Un día antes de filmar le dijo, güey, se ve mal. O sea, se ve que le falta algo. O sea, si ve aquí, pues se me ve el chilorio, dijo. Le falta color. Y si lo ves, y se está chido, pero le falta color, le falta ese toque exagerado que le dan los calzones, ¿no? El calzoncillo que le pusieron, aquí le pusieron un short, es que más short que calzón, ¿no? Y le da ese tono de color que le hace falta, porque yo siento que le hace falta tono rojo. Más como el traje de Cavill, que tiene algunas como líneas en rojo, incluso en los brazos, ¿no? Y en la parte de las piernas, aunque no tiene el calzón, tiene como unas líneas que marcan un diseño que hace que no se vea tan flat, tan plano, ¿no? Como ese de este. Obviamente James Gunn no lo iba a copiar, ¿no? Pero bueno, al final decidieron poner el calzón y ya sabemos la historia. El problema es que lo veo y digo, se hubiera visto mejor sin el calzón. No, güey. Porque siento que le falta color. O sea, a este traje le faltaban agregados de diseño, que obviamente no quiso ponerlos para que no se pareciera al de Cavill, ¿no? Y bueno, por fin es oficial que la secuela de la Pasión de Cristo, sí, es decir, la resurrección de Cristo, o The Resurrection of the Christ, se dividirá en 2 partes tipo Avengers Endgame y Infinity War, ¿no? Sí, porque la película es muy extensa. Lo curioso es que no pasa un año entre películas, son tan solo pues ¿qué son? ¿Ni un mes? Enero, marzo, mayo. O sea, un mes pasa entre una y otra. O sea, esto es una locura, diría el estudio, ¿no? Un estudio. Pues sí. La parte 1 estrena el 26 de marzo del 2017 y la segunda el 6 de mayo del mismo año. O sea, es muy pegadas, ¿no? Una jugada rara. Vamos a ver si le funciona. Es que, ¿saben qué? Según tengo entendido, es que yo no soy tampoco como que muy de saber los días de la religión y eso, ¿no? Pero, creo que en el 26 es cierto día específico de la religión y el mayo 6 es el día del ascenso. Entonces creo que por eso eligió esos días. Es bien católico, no católico, bien religioso el Mel Gibson, ¿eh? Pero bueno, Jim Caviezel vuelve a volver como Jesus, van a usar tecnología de inteligencia artificial para rejuvenecerlo y ya están a punto de filmar ahorita, creo que dentro de un mes, ya se van en la chingada, no sé en dónde van a filmar, lejísimos, claro. Ya van a filmar, Mel Gibson ya está listo, todo está listo, y van a filmar desde este año y todo 2026 para estrenar en 2027, ¿no? Esperemos que valga la pena. Ha sido mucho tiempo de espera, esperemos valga la pena. Y bueno, aunque había rumores de que veríamos al personaje de Mr. Negative en Spider-Man Brand New Day o Spider-Man 4 para los compas, ahora es oficial que esto no es así, no va a tener presencia en la película. ¿Por qué? Porque quieren reservar el personaje para futuras secuelas. Porque se dice que ya hay muchos villanos por mostrar, ¿no? Y tienen razón. Es que han de haber dicho, no mames, son un madral, cabrón. Y no queda tiempo para desarrollarlos, para que tenga sentido. Y entonces tuvieron que hacerle recortes a algunos personajes. Creo que está bien, porque ya hay muchos. O sea, dije, ya, basta, son un montón. ¿A qué hora los vas a desarrollar? Ni siquiera los vas a desarrollar. Van a salir 2 segundos, ¿verdad? Probablemente. Entonces me da gusto que no lo gasten, ¿no? Déjenlo para una posible futura secuela que vayan a hacer, ¿no? Que creo que puede cargar solo personaje toda una película, ¿no? Que ya lo vimos en los juegos o en el juego de PlayStation. Y bueno, al parecer Disney planeaba usar inteligencia artificial y deepfake para el personaje de Maui en el live action de Moana, es decir, el personaje que interpreta La Roca, es decir, Dwayne Johnson, ¿no? La idea era pues poner el rostro de Dwayne Johnson en el cuerpo de un actor de gran volumen. O sea, iban a poner a un güey grandote, grandote, para que se pareciera a Maui y solamente a él le iban a poner la cara.
¿no? Al final no se aceptó esto porque solamente le iban a pagar la mitad de lo que le deberían de pagar. Y como este güey siempre le encanta cobrar lo más posible, entonces de sus probablemente 20 millones que iba a cobrar, si hacían ese uso del personaje de esa manera, solo le iban a pagar quizás 10. Quizás yo creo que cobró más, ¿eh? Pero creo que eso cobró por nomás dar voz en Moana 2. Pues bueno, el chiste es que al final pues pasó de esta manera. Le pusieron un cuerpo, si está viendo la imagen, si no la está viendo, le pusieron un cuerpo de plástico, así ya ves que él de por sí ya está grandote y mamado, ¿no? Pero le pusieron un cuerpo todavía más grande de plástico encima. Ahora hay estos como prótesis, estos cuerpos de látex que se ven súper, súper reales y no te das cuenta si es él o no. Pero si ya te digo y te fijas, te das cuenta que sí, no es su cuerpo, es un cuerpo de látex falso para hacerlo ver un poco más gordo y un poco más grande de lo que realmente él es. Siento que se ve medio culero, medio pitero. O sea, me hubiera gustado que hubieran puesto mejor un actor más gordo y a él poniéndole nomás la cara de La Roca. Se hubiera visto mejor, pero pues él dijo que no. Y bueno, las filmaciones del Special Presentation de Punisher continúan llevándose a cabo. Aquí ni siquiera puse de qué, pero sí son de Punisher. Y ya terminaron. Al parecer ya terminaron de filmar, ¿no? O ya concluyeron. Y Jon Bernthal está ahora por irse a donde están filmando. Creo que es en Suecia. No, en Escocia, güey. En Escocia están filmando Spider-Man Brand New Day. Y ya se va a ir para allá para grabar las partes que corresponden a su personaje en esta película. Pero bueno, lo que destaca de esto es que se pudo ver un nuevo traje que es mucho más parecido al de los cómics. Pero hay una gran incógnita. ¿Este mismo lo van a usar también en Spider-Man? ¿O en Spider-Man tendrá otro diferente? Si le ponen las mallas como es el Punisher, estaría poca madre. Pero para que se te vea bonito un traje así, tienes que estar pues súper mamado de todas partes, ¿no? Y yo no veo que Jon Bernthal esté con ese físico tan exagerado como requiere Punisher. Porque Punisher, no, un culazo que tiene y todo, ¿no? O sea, Punisher, vean el Punisher de los cómics de los 90s, güey. Estaba, o el del juego de Capcom, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del juego de Punisher? Es muy bueno. Pues son mallas, es como un traje de Spider-Man, ¿no? Solo, sí, un traje como de Spider-Man, pero en color negro, ¿no? Pero pues se le notaba así mamadísimo, porque así eran los héroes de esa generación noventera. Todos estaban bien mamados con trajes bien entallados, cabrón, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina? ¿Creen que debieron usar la inteligencia artificial para el live action de Moana? Pues yo creo que sí, para que se hubiera visto mejor, porque así como se ve medio piterón. Ojalá pretendan retocar esto, yo creo que sí, ¿no? En postproducción, ¿no? Para que se vea más chingón. Supongo que lo harán, ¿no? ¿Creen que Punisher usa el traje de licra? Pues ojalá lo usara. Lo dudo mucho. Es que para usar un traje de licra, o tiene que tener rellenos falsos como los que usaban antes en las versiones del DCAU de Zack Snyder, que todo eso tiene relleno. O sea, sí están mamados los actores, pero de todas maneras tiene relleno. Para que te veas como figura de acción, pues tiene un chingo de espuma, ¿no? Y relleno que te da ese cuerpo. Así le podrían poner uno al Punisher de Jon Bernthal para que se vea como en los cómics, ¿no? Quizás. Pero se vería medio exagerado, ¿no? No creo que este güey hubiera aceptado. Este güey es medio mamón. No creo que acepte, ¿no? Yo digo que va a salir casi igual, ¿no? A esta versión que ya vimos, ¿no? En el Special Presentation. Que igual y si nos sorprenden estaría increíble, ¿no? Porque el Punisher que convive con Spider-Man es ese Punisher que utiliza la licra, cabrón. Vamos a ver. Igual y nos sorprenden. Lo dudo mucho, pero ya veremos. Pero en fin, pues aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto. Lo he comentado aquí. Díganme qué opinan sobre los chingosísimos proyectos cancelados de Marvel, que estuvo muy buena la historia, debo decirlo. ¿Qué opinan sobre los actores encasillados en esta ocasión del especial de series? Y de las noticias rápidas que estuvieron bien sabrosas también. Usted cuénteme, dígame todo, ya sabe, aquí en los respectivos comentarios. Si no está escrito, pues el Doctor Doom se les va a aparecer en noche por debajo de la cama y les baja de las patas. Mejor suscríbete, activa la campanita. Lazy Missiles, ¿qué decía el Doctor Doom en Marvel?
Hayden Missiles. Sí, activa la campana para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos a este canal. Hay videos no todos los días, pero de vez en cuando, en la mañana o en la tarde, para que tenga usted la campanita activada. Si YouTube no te avisa, igualmente es el canal cuando pueda, para que no se pierda de todo lo que se va subiendo. Si a usted le gustó, denos un like, ¿no? Comparta el contenido con quien usted pueda, con los amigos, los primos, los vecinos, los compañeros de trabajo, los de la escuela, en sus grupos, en sus redes, donde usted nos ayude a compartir este contenido, este material, este video. Eso ayuda a que más gente pueda conocer el material y este canal pueda seguir existiendo y pueda seguir adelante. Así que si usted tiene un minutito después de que se acabe el video, pues compártalo donde pueda y denos un like, que también eso nos ayuda. ¿Eh, Tails? Claro que sí. Apóyanos de manera económica también, para que podamos seguir haciendo más videos que a usted tanto le encantan. Yo sé que usted tiene por lo menos unos 20 pesos ahí en su bolsa. Tails, Écheme los 20 pesos. Tails. Así me dijo YouTube. Pide la feria, ellos tienen algún dinerito, te lo pueden donar. Tails. Así me dijo, porque como ya no lo está pagando bien, pues dijo, ahora tú pídele a tu gente, cabrón. Tails. Así me dijo. Y entonces, pues por eso estoy diciéndoles yo aquí, que usted nos apoye para que podamos seguir adelante y podamos seguir haciendo contenidos y videos y todo ese tipo de cosas. Así que usted, no se culé. Tails. Apóyennos. Sí, no contra la pared. No. Tails. No, con dinero, por favor. Denos dinero. Si no, moriremos de hambre. Tails. Tails. Y le voy a dar un consejo. Cuídese el fundillo. Tails. El fundillo. Tails. El Hulu, cuídeselo. Nomás tiene uno. Y no hay reemplazos. Se lo pueden parchar. Eso no le va a gustar. Tails. No. Ese Zaguara y la chingada. Tails. Zaguara. Tails. No lo use. Solo guárdelo así, porque entre más chiquito, más bonito. Tails. Es más padre. Es más padre. Tails. Y bueno, usted ya sabe por qué. Porque eso lo puede algún día lanzar a la fama. Así es, dando las nylon. Tails. Dando las nylon. Ya vete. Me voy. Adiós. Dando las nylon. Tenemos la sección de los miembros del canal. Usted puede aparecer aquí y apoyar al canal. Le cuesta 19 pesos, señores. 49 pesos, 200 pesos. Yo sé que usted nos puede apoyar para que este canal pueda seguir adelante. Así que ahí está, ¿no? Le agradezco a todos los que ya están aquí. Si usted quiere apoyar, pues ahí está la opción. Desde 19 pesos, 49 pesos. Hay gente que tiene solamente de 50. Que hay de 19 pesos, ¿no? Desde 19 pesos. 204.99 videos de niveles ya más altos para los más fanses. Todos tienen videos aquí exclusivos, insignias embóticos y unos envíos en nombre salen verde, que eso ayuda a que yo los salude más fácil. Los envíos son random y el domingo pues a las 11 en el Tianguis Virtual. Si usted quiere ayudar y no tiene lana, bueno, quiere ayudar, bueno, puede ver los videos desde la aplicación de YouTube o la página de YouTube donde están los anunciantes, los patrocinadores o obviamente las propagandas, que son las que nos ayudan a asistir porque nadie nos da dinero para esto. Ahora sí que todo viene directamente de los anunciantes, los que nos apoyan como miembros del canal o los que nos dan alguna donación, pero bueno, eso casi no pasa, ¿no? Entonces, eso se le agradece para que este canal pues pueda seguir adelante y pueda seguir habiendo contenido, al igual que le agradezco a Alan27 y Medina Tech, Sandro Tolaba y Nobu, que son miembros de nivel Ultra Instinto, uno de los niveles más altos de la suscripción del canal. Muchas gracias por tu chingosísimo apoyo. Al igual que le agradezco a Kayan Lozada, que es Ultra Instinto Bestia, ese es el nivel más alto del canal. Muchas gracias por su apoyo, porque así podemos seguir haciendo pues videos. Gracias. Y bueno, termina aquí el video. Me gustaría saber su opinión y nos vemos. Hasta la próxima entrega. Berserker Barrage!